transcurrieron las elecciones, se estaba hablando como de que iba a haber problemas, conflictos, inclusive la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado poniendo en alerta a los ciudadanos americanos que vivían aquí, que estaban en el país en este momento. Pero vimos que todo transcurrió con normalidad. Unos que otros inconvenientes siempre pasan, pero yo pienso que ha sido una de las elecciones presidenciales que menos conflictos se han generado, a mi entender. Luis Abinader es el próximo presidente de la República. Vimos que Gonzalo Castillo lo felicitó en la noche, ese mismo día, sin todavía la Junta Central Electoral haberlo dado como ganador. Pero los datos de proyecciones que existían en ese momento, era prudente que esto se hiciera. Vemos cómo cambia el mapa en el aspecto legislativo. Todavía los diputados están contabilizando porque esto es mediante el método de Home, que es mucho más complicado que los senadores. Hasta ahora se proyecta que el PLD tiene algunos 5 senadores, 20 y pico el PRM, el Partido Reformista, que es yo, 3 o 4 según Alianza. O sea, todavía se está contabilizando el asunto prácticamente de los diputados. Yo entiendo que había una parte de la población en la República Dominicana que quería un cambio de gobierno, básicamente, y entonces se ha dado. Luis Abinader recibe la República Dominicana en medio de una crisis sanitaria producto del coronavirus que está afectando globalmente, que inclusive hay que ver si luego de toda esa situación de la aglomeración en las elecciones y además de esta aglomeración tenemos que los actos de celebración, también hay que ver si luego de esta situación se va a producir un nuevo brote. Hay que esperar por lo menos 7 o 10 días más para uno ver si se va a producir un nuevo brote, como ha pasado en otros países. Por ejemplo, en la Florida ahora mismo, que todo estaba prácticamente controlado, se ha disparado de nuevo y han vuelto a poner medidas. O sea que esto no es un juego. Aparte de esa crisis sanitaria, encuentra una crisis económica. Recuerden ustedes que nuestros principales ingresos aquí en la República Dominicana provienen del turismo y de las remesas, y eso se ha caído, sobre todo el turismo se ha caído drásticamente. O sea que por ahí estamos complicados. El gobierno de cierta forma ha tenido que endeudarse para poder cumplir con reivindicaciones sociales a la población producto de esta situación del COVID-19. Entonces, aparte de esto, va a haber una crisis, hay una crisis económica montada. Ya a partir de este mes empiezan a pagarse los préstamos que tuvieron 3 meses de gracia. A partir de este mes ya la gente va a empezar a ver cómo la cosa se le va a complicar un poquito más. Entonces, tenemos crisis económica, crisis sanitaria y además hay otra crisis que se podría generar. Y me voy a referir a esto porque veo personas que pertenecen a la izquierda, gente que pertenecen al sector de Leonel Fernández y a otros comunicadores que se llaman supuestamente independientes, pero que siempre han tenido sus corruptos favoritos. Hay una ola como de persecución en el asunto de actos de corrupción a los ministros del gobierno de Danilo Medina. Yo quiero recordar en este momento que Abinader gana con la minoría. Dirán la gente, pero bueno, acá ganó como un 53%. ¿Cómo así la minoría? ¿La minoría? ¿Por qué? Los votantes hábiles eran 7.500.000 y pico de votantes hábiles. La abstención fue de un 50%, casi un 50% de abstención. La más grande que se ha producido en los últimos 20, 30 años. O sea, que Luis Abinader saca un 52%, Gonzalo llega a un 38% y una abstención de casi un 50%. Usted no fue la mayoría que lo eligió, ¿no? A usted lo eligió la mayoría de la gente que fue a votar, no la mayoría del pueblo dominicano. O sea, que Luis Abinader tiene que saber cómo va a gobernar. Recuerden que el PLD
mantuvo 20 años en el poder, de ellos 16 de forma ininterrumpida. O sea, que cuota de poder van a manejar independientemente de todo. O sea, que yo entiendo que si Luis Abinader le hace caso a esas voces agoreras de persecución, y muchos hablan hasta del propio presidente de la República. Y digo esto, que el PLD tiene que ponerle ojo a esta situación, siendo el autoproclamado partido principal de oposición que existe en la República Dominicana. Porque yo entiendo que al PRM no le conviene en estos momentos, aparte de la crisis económica, de la crisis sanitaria, generar otra crisis. Yo entiendo que lo mejor es llevar esto en paz. Lógicamente, si hay problemas de corrupción en una que otra dependencia, hay que someterlo, porque realmente no es que hay que garantizar impunidad, pero no el cacería de brujas, no perseguir a una gente porque sí, porque eso es peligroso. Usted perseguir a una gente porque sí, para crear el bulto y para verse populista, al igual como el asunto este de la primera dama, que no va a haber despacho de la primera dama, sino que va a haber una oficina modesta, pero lo va a ver. Son medidas populistas. No, usted no importa, tenga su despacho de la primera dama, y que la primera dama, o sea, utilice o canalice ayuda. Usted lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. Que tal vez le asignen menos recursos, perfecto, asígnenle menos recursos, no hay inconveniente. Pero yo soy muy escéptico cuando hay presidentes que toman medidas populistas. Ojo con eso, al igual que el Procurador General de la República, de forma independiente. Señores, no existe ningún Procurador General de la República independiente siempre y cuando lo nombre el presidente de la República. Usted puede decir, bueno, una persona que pertenezca a la sociedad civil, una persona que no tenga vida partidaria, pero si el presidente de la República lo nombra, no es independiente. Si queremos un Procurador General de la República independiente, vamos a propiciar una reforma constitucional. Vamos a hacerlo, se puede lograr. Y entonces, que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que nombre este Procurador General, que la justicia sea que lo elija, que ellos lo elijan. Entonces, así, solo así, tendremos un Procurador General de la República independiente. De otra forma, no. Y si venden eso, y si eso quieren proyectarlo, debo decirle que eso no es independiente, porque está dependiendo de cierta forma del Poder Ejecutivo, y él es que lo está nombrando. Pero sí quiero decir en sentido general que hay muchas expectativas con el gobierno que se va a instaurar a partir del 16 de agosto de este año. Esperamos de verdad que se gobierne en favor de todos los dominicanos, que el pueblo pueda conseguir las reivindicaciones que necesita, que la clase media pueda sentirse complacida en este gobierno. Y es bueno recordarle a la clase media que los gobiernos son responsables de sus endeudamientos personales, que algunas veces la clase media le gusta coger préstamos y coger esto y vivir de lujo y vivir de apariencia, crear situaciones personales, económicas difíciles, y cuando se ven ahogados, entonces le achacan la culpa al presidente de la República. En sentido general, vuelvo y repito, yo particularmente entiendo que el próximo gobierno de cierta forma le da un respiro, ¿no?, al PLD, para que pueda recomponerse, para que pueda reflexionar, para que puedan pensar, para que se pongan de acuerdo. Y por supuesto, entiendo que Luis Abinader está compelido a hacerlo bien, porque de hacerlo bien depende el futuro del PRM, el futuro político de él y el futuro político de esa agrupación. Así que, de verdad, le deseo todos los éxitos del mundo. Esperamos que pueda cumplir sus compromisos de campaña, que la gente no se sienta desesperanzada luego de pasar
cierto tiempo. Y ahora yo entiendo que lo principal es superar la crisis económica y superar la crisis sanitaria. Y yo entiendo que esto solamente se puede es gobernando para todos sin excepción de nadie.